exige lo mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad, a las peruanas, para ser profesional. Bienvenidos a las conferencias sobre cultura, excelencia institucional en la Universidad de las Peruanas. En esta etapa sobre identidad nacional, cuyos expositores son doctores honoris causa de nuestra casa de estudios, toca el turno a la doctora Ruth Shadi Solís, doctora en Antropología y Arqueología, fundadora y directora del proyecto arqueológico Caral, que fue nombrada doctora honoris causa por resolución rectoral número 2166 en el año 2004 en nuestra casa de estudios. La doctora Shadi nació en el Callao y a lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido distintos proyectos de investigación arqueológica en la costa, sierra y selva del Perú, poniendo énfasis en el estudio del desarrollo de las organizaciones sociopolíticas complejas. Fue directora del Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú y también directora del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que es profesora principal de Arqueología y directora de la Maestría de Arqueología Andina y presidenta del Consejo Internacional de Movimientos y Sitios de Patrimonio ICOMOS Perú. Actualmente, la doctora Shadi es jefa de la zona arqueológica Caral del Ministerio de Cultura. Numerosas publicaciones que pasan del centenar, tanto a nivel nacional como extranjero. Queridos amigos presentes y en las más de 80 lugares filiales y unidades académicas, presento a ustedes con mucho honor a la doctora Shadi, agradeciéndole por haber aceptado estar entre nosotros. Muy buenas tardes, señor vicerrector académico, señor vicerrector administrativo, señores autoridades, profesores, estudiantes. De mi parte, en nombre del programa en el cual estoy trabajando ya 17 años, cumplimos un aniversario más el 28 de este mes y el 29. Es para mí de gran satisfacción y les reconozco esta invitación porque tenemos una preocupación latente: cómo transmitir esa historia de nuestras sociedades ancestrales milenarias a las generaciones del presente y del futuro, para promover reflexiones que nos permitan evaluar lo que fuimos, cómo fue que logramos en el pasado brillar en América, qué condiciones se dieron para que nuestras sociedades tuviesen ese alto sitial en el continente americano, no en Sudamérica únicamente. ¿Qué nos ha pasado después? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Y por qué el patrimonio arqueológico debe cumplir ese rol de suscitar reflexión en nuestro país? Nos hemos acostumbrado a vernos como sociedades de manufactureros. Nos han transmitido en la historia, en la formación, desde la primaria, secundaria y universidad, una visión de sociedades que solo producían hermosos textiles o bellas vasijas decoradas o joyería, pero lo que se produjo en conocimientos, en ciencia, en tecnología, eso no se ha comunicado.
suficientemente. Y creo que es oportuno hacerlo para que podamos conocer los logros que tuvieron nuestras sociedades ancestrales y por qué los tuvieron. Yo he preparado esta presentación un poco para explicar eso y generar en todos ustedes el interés y la inquietud por una aproximación hacia nuestra historia milenaria y qué podemos aprender de ella, y hasta qué punto y en qué medida debemos promover cambios en nuestro país. Bueno, sin mayores, sin extenderme más, quisiera que lean ustedes el título que le he puesto: La trascendencia en el proceso cultural peruano, porque nuestro proceso ha sido milenario. No es posible que, habiéndose poblado el territorio del Perú hace 12.000 años, solamente 3 siglos desde que interviene la cultura occidental lo haya modificado tanto y nos haya hecho perder la perspectiva de cómo se manejó este territorio con los resultados que se tuvieron. Entonces, hablaré un poco sobre ese proceso y cuál es el rol de este conocimiento en lo que deben ser los cambios para integrarnos como país y de modo cohesionado poder salir adelante. Primero quisiera señalar que no voy a hablar desde los 12.000 años, sino que me voy a centrar desde la formación de la civilización a la fecha, hace 5.000 años, ¿no? Que es cuando cambian las sociedades y tenemos que desde hace 5.000 años se da una formación social en la que hay una producción económica excedentaria que permitía que hubiesen especialistas que ya no se dedicaban a buscar cómo mantenerse o mantener al grupo del cual formaban parte, sino que estaban dedicados a la administración, a la política y a la producción de conocimientos. Se vivía de modo organizado, o sea, ya se vivía en centros urbanos y había autoridades que mantenían esa organización. Se construyeron edificios monumentales y, por supuesto, lo que quiero siempre remarcar es que estos especialistas estaban dedicados a producir conocimientos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en ciencia y en tecnología. Eso es civilización. Civilización no es poblamiento, civilización es un nivel alcanzado en el desarrollo a nivel del mundo, y acá podemos ver que las civilizaciones más antiguas están mayormente localizadas en el Viejo Mundo. En América, la civilización más antigua es Caral. 1500 años después, en Centroamérica, la civilización olmeca. Entonces, la civilización más antigua de todo el continente americano es la que tenemos en nuestra patria y está representada por la civilización Caral, que es tan antigua como la de Mesopotamia o la de Egipto. Cuando nuestra autoestima esté fuerte, con toda certeza nosotros reconoceremos que tenemos a la civilización más antigua de todo el continente. Actualmente, cuando yo los escucho a los peruanos hablar de civilización, dicen, sí, Caral es la civilización más antigua de Sudamérica. No se atreven a decir que es de todo el continente americano, pero la realidad de la investigación hasta el presente indica eso, que es la más antigua de todo el continente. O sea, todo el continente americano estaba poblado desde hace 35.000 años en unas partes, 12.000 en otras partes, pero solo esas características que he señalado se dan en esta parte de todo el continente americano, que hay un avance. ¿Y por qué entonces se produjo eso? En América no hay un territorio más contrastado que el peruano.
se caracteriza por estar atravesado por la cordillera de los Andes, que le da condiciones geográficas, morfológicas muy especiales, y periódicamente tiene efectos muy intensos en los cambios que se producen climáticamente y en el medio ambiente. Está también acondicionado por el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente de Humboldt, los vientos alisios, el anticiclón del Atlántico. Todo eso hace que tengamos una gran diversidad. El Perú tiene 28 climas de los 34 que según el INRENA se han identificado en el mundo, y 84 zonas de vida, de las por lo menos 104 que se reconocen a nivel mundial. Entonces somos un país de una gran diversidad, diversidad en el territorio y diversidad en el medio. Eso nos indica, la cordillera de los Andes ocupa o atraviesa longitudinalmente y ocupa el territorio en un 31.8%, generándose por todos los factores que he mencionado una gran diversidad, no solo en alturas, sino, como dije, en zonas de vida. Ya Pulgar Vidal había mencionado estas zonas a gran caracterización, desde la Chala hasta pues la Puna, y tenemos la selva alta y la selva baja, con diferencias contrastadas en altitud a lo largo de la vertiente occidental, en las vertientes orientales o en el territorio interandino. Entonces somos un país muy diverso. Pero frente a esta diversidad, ¿qué hizo el poblador? El poblador aprendió pronto que solo no podía supervivir. Y lo que descubrió, creo que es algo que nosotros hemos olvidado: intervenir mediante la organización colectiva. Y eso lo mantuvo a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el proceso cultural, el trabajo colectivo, organizado. Entonces, ese es uno de los aspectos porque les permitió salir adelante, que no lo tiene la cultura occidental, donde el manejo y la visión ha sido muy distinta. Entonces vemos que desde Caral hay toda una organización para las obras públicas, y eso se ha mantenido a veces en algunas comunidades. Nosotros podemos indicar que se generaron instituciones a diferentes niveles, que son el AINI, la MINCA y la MITA, para que ese trabajo colectivo tuviese una eficaz o un eficaz resultado. A nivel del parentesco, el AINI; a nivel de los centros poblados, la MINCA; a nivel del Estado, la MITA. De modo que a través de estas instituciones congregaban los esfuerzos en los distintos niveles. Y la segunda visión que tuvieron es trabajar con tecnologías apropiadas. No se aplicó la misma forma en todo el territorio, sino que crearon, inventaron a través del conocimiento tecnologías adecuadas para las características y condiciones de cada parte del territorio, que como he señalado era muy diferente y diverso. Por ejemplo, tenemos los huachaques o manejo del agua subterránea, tenemos la tecnología de las amunas, que muy pocos conocen. El río puede estar seco a lo largo del año, no llover sino en unos meses, pero nunca le va a faltar agua a las poblaciones, porque hay toda una tecnología de sembrar agua desde las lagunas para luego recuperarlas a través de manantiales y una serie de canales de regadío. De modo que los campos de cultivo siempre tendrán agua en los lugares de las vertientes occidentales. Nosotros tenemos un territorio muy especial. El agua se produce mayormente en el territorio altoandino, pero el agua no la estamos aprovechando ahora en relación con las características del territorio peruano. Ustedes saben que solamente el 2.5% del agua que se produce en el territorio altoandino se aprovecha en las vertientes occidentales, que son donde están la mayor cantidad de centros urbanos más extensos.
el 95% o 97% se va del agua al Amazonas y el 5% en el lago Titicaca. Entonces, ¿por qué tenemos tantas franjas costeras que no estamos utilizando? Todo el agua la estamos perdiendo. ¿Cómo vamos a actuar en las próximas décadas conforme se acentúe el cambio climático? Sabemos de las características de este territorio en cuanto a la disponibilidad de agua o la escasez de esta de acuerdo a la extensión del territorio nuestro. Ellos represaron el agua en determinadas partes del territorio para poderla utilizar a través del año. Y hicieron trasvases en lugares donde no había agua, entonces trasvasaron de una cuenca a otra cuenca. Yo les estaba contando que si los peruanos supiéramos que nuestros antepasados fueron excelentes ingenieros hidráulicos, tendríamos un modelo a seguir, sobre todo en la gente joven. Un ingeniero hidráulico belga ha escrito en un libro, después de estudiar la tecnología hidráulica en la costa norte, que los antiguos peruanos se adelantaron en conocimientos de ingeniería hidráulica, y lo dice así, ingeniería hidráulica, no tecnología, dice ingeniería hidráulica, en por lo menos 6 siglos, a Europa y al resto de América. Entonces eso no salió de la nada, eso fue producto del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento al manejo del territorio. Pero no solo manejaron el recurso hídrico. Vean ustedes, si el territorio del Perú está atravesado por la cordillera y tenemos de sierra aproximadamente más del 30%, 31% de territorio con una morfología accidentada, un 50% de territorio cubierto de selva. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Acondicionaron ese territorio para que pudiese ser productivo a las sociedades que iban creciendo y haciéndose más complejas. En la sierra crearon terrazas de cultivo y en los lugares más abruptos o accidentados, la construcción de andenería. Miren ustedes estos andenes que son tan reconocidos en Cusco, de Moray, ¿no? Donde estuvieron experimentando diversos cultivos, según el investigador de ellos, que de acuerdo a los cambios climáticos, que producía mejor a baja altura y que a alta altura, o cómo mantener y hacer productivo este territorio accidentado. En los lugares de mayor altitud crearon la tecnología de las cochas, después de hacer esos experimentos que de ese modo, con los cambios de niveles, podían aprovechar cultivos en territorios altoandinos. O en los lugares de grandes inundaciones, también hicieron drenes y construyeron los camellones, tierras elevadas, de modo que tenían los campos de cultivo a pesar de las inundaciones periódicas. O en la selva andina, a través de la tecnología de la roza y quema, aprovechaban el suelo y periódicamente se trasladaban y lo volvían a regenerar. O en los lugares de Barcia, donde también generaban campos de cultivo, pero estos eran de una agricultura mixta, para que los nutrientes que eran escasos en el suelo no se terminasen con un solo cultivo, sino que en la combinación de cultivos, aquel cultivo que gastaba determinados nutrientes era repuesto por los otros cultivos asociados. Como consecuencia de esta diversidad en el tratamiento del territorio, de la forma de trabajarlo organizadamente, hemos tenido una serie de culturas a través del tiempo, desde que se forma la civilización en las distintas áreas.
fue más temprana en la costa norcentral, como señalamos, pero fue el modelo extendiéndose y hemos tenido una gran diversidad cultural hasta el periodo inca. Pero no solamente se revela esto en las expresiones de la cultura material, a través de las cuales la arqueología se aproxima al conocimiento histórico, sino igualmente a través de la investigación lingüística. Como resultado de esa diversidad es que hemos tenido también una gran variedad de idiomas. Desde el quechua, que está vinculado con el prestigio de esta primera civilización caral, según los lingüistas, el aru, del cual sale la lengua aymara, el puquina, que es una lengua también de la parte sureña, y tenemos pues el den, el cat y muchísimos otros idiomas en todo el Perú. Entonces, la diversidad geográfica, la diversidad cultural, la diversidad lingüística es lo que nos ha caracterizado, como se puede mostrar hacia los años 500 después de Cristo con esta gran diversidad de idiomas. Para sintetizar, el Perú somos un país diverso, natural y socioculturalmente, multiétnico, o sea, grupos con culturas distintas, pluricultural y multilingüe. Pero ahora veamos cómo se inicia este proceso civilizatorio con algunas características de la civilización caral. En primer término, quiero señalar la importancia que le dieron al manejo del territorio por cuencas, que no tiene nada que ver como lo manejamos actualmente, porque hemos olvidado esta tradición de manejar las tierras de acuerdo al agua que viene desde las alturas y que va hasta la desembocadura, sea en el Pacífico o sea en el Amazonas, que va al Atlántico. Entonces, en la civilización caral vemos, por ejemplo, la cuenca de Supe, que es donde se han identificado 21 asentamientos hasta la fecha. Todos compartieron la misma cultura, compartieron el mismo idioma, estuvieron interactuando entre sí y un mismo sistema político que se forma desde hace 5.000 años. Esto produjo una complementariedad económica muy destacada entre los pobladores a lo largo de la cuenca. Fue muy intensa, por ejemplo, con los pescadores que habitaban en el litoral y en particular extraían los recursos del mar como la anchoveta, fundamentalmente, que lo convertían los que hacían el intercambio en pescado seco para llevarlo luego al interior del país. Y el algodón que producían los que habitaban el valle y le daban a los pescadores para la manufactura de sus redes. Pero tanto el algodón como la anchoveta fueron los recursos, consideramos, fundamentales que hizo la riqueza de esta sociedad en el Valle de Supe a través del intercambio. Acá podemos mostrar una serie de productos que se han encontrado y que reflejan desde esta época, hace 5.000 años, el uso transversal de los recursos, que no fue solo regional, valle, litoral, sino interregional, o sea, a través de toda la cuenca del Supe hasta el territorio altoandino, del territorio altoandino hacia la selva alta y la selva baja, ¿no? Pero además, a través del mar, hicieron conexiones a larga distancia para conseguir un producto que para ellos era de gran simbolismo e importancia, el espondylus, que solo viene de mar de aguas calientes, como lo podemos ver acá. Y recientemente, no solo en Caral, sino también en Chota, se ha encontrado la sodalita, que no se produce, es un mineral que no se encuentra en el Perú y que viene de Bolivia. Entonces ya pues en esta época hay el interés por las conexiones interregionales y el intercambio de productos en un país diverso,
que se comprende porque tenían diferentes recursos y productos resultado de un trabajo apropiado con tecnologías distintas y que dieron resultados diferentes. En Caral se han encontrado los hoyos de las tiendas o ferias que se realizaban y de las tiendas que se instalaban periódicamente por el interés en este intercambio de productos entre los pobladores asentados en diferentes partes del territorio. Y como podemos observar, este asentamiento que se llama Áspero y que está en el litoral va a compartir con las sociedades del valle una serie de características culturales que se reflejan en su arquitectura y en la organización del espacio construido. Tenemos en otro sitio, ya en la parte baja del Valle de Guaura, un sitio que se llama Bichama, también características que comparten con esta civilización del Valle de Supe. Arquitectura en base a plataformas con plazas circulares hundidas, ¿no? Como pueden apreciar en este plano. El asentamiento de Miraya, que ya está en el Valle de Supe, con edificios piramidales y su plaza circular con monolitos. Todo esto, este es otro asentamiento y ustedes pueden notar por las características que están compartiendo los mismos diseños y características que tenía esta sociedad en esta época. Son diferentes asentamientos, pero todos con arquitectura monumental en base a plataformas, escalinatas, etc. El asentamiento de Chupacigarro, también del Valle de Supe, con los monolitos y las escaleras y las plataformas. Alpacoto, que es otro de los asentamientos que están frente, en la otra margen de Caral, donde también estamos trabajando y se encuentra el mismo tipo de diseño y características que en la ciudad, en menores dimensiones, con algunas variaciones, pero comparten una serie de rasgos culturales. Un sitio que recién hemos empezado a trabajar para protegerlo. Hay en el Valle de Supe en este momento mucha ambición por el tráfico de tierras, como también por la extracción de oro, y han entrado mineros formales e informales. Y este es uno de los sitios que tratamos de proteger de la destrucción, que se llama Era de Pando. Bueno, la ciudad sagrada de Caral, que si podemos pasar, acá pueden ustedes notar el asentamiento con los edificios y esa separación entre Hanan y Urin, o mitad alta, mitad baja. Los edificios piramidales en la mitad alta, donde están centrados los más importantes y destacados de la ciudad, todos hechos en base a esa organización del colectivo poblacional. El edificio piramidal más grande, que le llamamos mayor, y su plaza circular hundida, la escalera que hace de eje hasta la parte alta donde están los recintos más importantes. Es interesante que yo les mencione que después de del terremoto que han tenido en Japón, han venido ingenieros estructurales japoneses para poder pedirnos a nosotros, nos han solicitado el poder hacer investigaciones acerca de las técnicas sismo resistentes aplicadas por esta sociedad. Nosotros hemos hecho ya algunos artículos previos indicando que la ingeniería de esta sociedad no fue como la occidental. La occidental levanta paredes desde el suelo natural. La ingeniería de las sociedades ancestrales lo hacían creando un piso artificial, de modo que ante los sismos las ondas no causan efecto destructivo, sino que mitigan entre sí los efectos, porque las resistencias son variables. Entonces, esos aspectos, me decía el ingeniero japonés que no hablaba español, pero su traductor, cómo nosotros ahora vamos a aplicar
¿no? Conocimientos que hace 5.000 años sus sociedades ya tenían, pero es que ese conocimiento no salió de la nada, ese conocimiento salió de la experimentación, del conocimiento que ellos querían tener para poder dar una respuesta adecuada a los problemas que se les presentaban, porque hemos encontrado también los efectos de terremotos en estos sitios y cómo ellos fueron avanzando en el conocimiento a través de las chicras, que ahora en la terminología actual le llaman gaviones, para poder mitigar los efectos de los sismos. De modo pues que hemos tenido ingenieros hidráulicos que se adelantaron, ingenieros estructurales que ahora vienen los japoneses a estudiar para aplicar esos conocimientos 5.000 años antes, lo habían aplicado en nuestras sociedades, y nos están pidiendo permiso para llevar ahora las chicras estas a hacer los cálculos en Japón de las resistencias y cómo pueden ellos usar de ese conocimiento para mitigar los efectos de los sismos. Bueno, el edificio menor, otro de los edificios de Caral, otro de los edificios donde se encontró el quipu, por ejemplo. Siguiente. La Huanca, edificio, y también el edificio de los funcionarios. Cada edificio público tiene un edificio al costado del funcionario, de los funcionarios que allí habitaban. El edificio de la cantera. Una serie de residencias que varían en cuanto a tamaño. Desde que se forma la civilización empieza la desigualdad, pero la desigualdad en el mundo andino no ha sido contrastada como lo que vemos el día de hoy. O sea, la gente tenía cómo vivir y seguir existiendo. No había esa pobreza extrema que vemos en las sociedades actuales, y sobre ese estado estamos ahora viendo a nivel del mundo la reacción que hay pues de la población, ¿no?, en diferentes países. Otro de los edificios muy importante que es en la mitad baja, que es el anfiteatro, un edificio público que tiene un lugar de concentración de la población en determinadas épocas del año, y allí se han encontrado una serie de materiales que nos permiten hacer esa interpretación, así como instrumentos musicales. Esto es interesante porque cada edificio público tiene este tipo de estructura, un fogón con conductos de ventilación subterráneos. Entonces los físicos, cuando han visto esta construcción, hablan de que también es producto del conocimiento. O sea, no es que fácilmente llegaron a hacer este tipo de construcciones, podían mantener el fuego sin intervención humana, o sea, a través del manejo de los fluidos del aire por esos conductos subterráneos. Eso tiene su nombre en la física, y es muy interesante que esta sociedad ha llegado también, mecánica de fluidos le llaman. Cada edificio público tiene un altar, y eso indica la importancia de la ideología para la cohesión social. Bueno, en la ciudad no solamente hay edificios públicos, hay una serie de residencias, como dije, de diferentes tamaños. Esto está en la mitad baja, las casas son más pequeñas, menos formales que las residencias que están al lado de los edificios públicos, y de todos modos son más grandes que las que están en la zona marginal que da hacia el valle. Bueno, es ya cómo fue la organización social desde esta época. Hubo ya una distinción, como señalé, pero lo interesante es que los diferentes centros urbanos han tenido sus propias autoridades, habían autoridades además más generales de cada margen y una autoridad de toda la cuenca. El porqué de esa interpretación es en base a los asentamientos que estamos estudiando, a la extensión y volumen de ellos, y también porque nos estamos guiando de la confrontación de los resultados arqueológicos con la información etnohistórica. El manejo del agua fue muy importante y está reflejado en el sistema sociopolítico.
Bueno, la tecnología pesquera, un fragmento ofrendado simulando una balsa y una serie de aspectos más vinculados a la pesquería. En la parte agrícola es muy interesante cómo esta sociedad tenía intervenciones genéticas, habían hasta 4 colores de algodón, habían logrado ese éxito de tener prendas de color natural, que ese también es un resultado bien interesante porque hemos recibido pedidos de varios países que les mandemos las semillas para que ellos hagan el estudio genético del algodón de color natural. Por supuesto, nosotros no hemos mandado, ¿no? Pero el interés de Europa por tejidos ahora que no sean artificiales, no sintéticos, sino que sean tejidos naturales, es muy interesante. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Yo dicté una conferencia en París, invitada por Pérez de Cuéllar cuando estaba de embajador, y se acercaron industriales de Ardèche, de una ciudad en Francia, que querían comprar el algodón de color. Entonces yo les expliqué que en el Perú todavía era incipiente, porque aunque parezca mentira, en 1920 y tanto se prohibió el cultivo del algodón de color natural para dar mayor beneficio al algodón de color blanco. Entonces, por ley del Congreso de la República fue prohibido. Y recién hace creo que un par de años se ha derogado para que se pueda promover el sembrío de algodón de colores. O sea, ahora en Lambayeque se está recuperando a través de la investigación arqueológica y se está haciendo experiencias de algodón verde, que ya a través de las semillas, ¿no? Hay algodón, nosotros tenemos 4 colores en Caral: rojo, marrón, beige y crema. Pero en Lambayeque además hay verde y hay negro y sabemos que hay azul. Entonces imagínense, está casi toda la gama de colores para textiles sin necesidad de productos sintéticos. Pero además tenemos el maní, hay pacay, hay la chira, por ejemplo, que yo siempre menciono que mi sorpresa cuando fui a Colombia es que producen chisitos de achira. Y no obstante, nosotros acá la chira ni la conocen, la mayor parte de mis alumnos. Entonces productos que nuestros antepasados han domesticado, que han logrado, nosotros los hemos ido perdiendo. O el maní, ¿no? El maní es nuestra contribución también, en el mundo todos usan maní, entonces deberían pagarnos, ¿no? ¿Cuántas contribuciones hemos salvado en la guerra mundial de la hambruna al mundo a través de la papa? Y no se reconocen nuestras variedades de papa. Y así tenemos pues muchísimos productos que los mismos peruanos no reconocemos, que son propios de la labor genética de nuestros antepasados. Entonces, un poco para sintetizar, los avances en arquitectura han sido logros reconocidos en ingeniería estructural, en mecánica de fluidos, en biología, etcétera. O sea, no solamente han sido pues nuestros antepasados manufactureros excelentes, ¿no? Sino, como podemos mostrar, acá están las chicras o los gaviones, que eran los contenidos de las plataformas para ir elevando los edificios, ¿no? De modo que frente a los terremotos, la pared es solo decorativa, son los ajustes estructurales del interior de los depósitos de estas plataformas los que van a mitigar los efectos. Y al ser distintos en su composición, no es una sola masa compacta que se quiebra, ¿no? Las edificaciones de quincha, hemos en Caral descubierto un palacio de quincha y está pues intacto. O sea, el decir que la quincha es un elemento arquitectónico de gente pobre que no sirve, de desdén, no es verdad, porque es muy flexible frente al terremoto, al movimiento sísmico, y en cambio el adobe o el ladrillo es rígido y se quiebra, en cambio la quincha no. Entonces es interesante, y el tratamiento que le daban hacia el exterior era como la pared que ahora vemos,
de modo que nadie sabía o se sentía mal de tener hacia el interior la caña, los troncos estructurales y las paredes se han mantenido hasta el día de hoy, 5.000 años después. Galerías subterráneas, que también es otro resultado de la investigación, cómo hacer edificaciones piramidales con galerías subterráneas que le permitía a la autoridad atravesar el edificio y aparecer de pronto frente al colectivo social. O sea, un modo de llamar la atención y tener también, como las deidades, ¿no?, cierto impacto en la población. 1500 años después, Chavín de Guantar va a perfeccionar estas galerías subterráneas, pero ya están desde Caral. Los geoglifos, por ejemplo, de Nazca, ¿no?, 3000 años después de Caral, ya los tenemos en Caral mismo, ¿no? Los geoglifos hechos en las pampas, esta es una cabeza de perfil, y luego una serie de íconos que van a mantenerse a través del tiempo y que reflejan el estudio y las observaciones astronómicas que ellos hacían, y los hoyos que tallaban, o las huancas o monolitos hincados para marcar el movimiento de los astros, y con ello tener un calendario y el movimiento del tiempo, ¿no? Acá se ven los geoglifos en las pampas, y este es una espiral circular, una espiral cuadrangular. Bueno, el quipu que se encontró en Caral también está pintado en alguno de los edificios. Es bien interesante porque mucho de las creaciones, descubrimientos, invenciones de Caral va a mantenerse y van a ser asumidas por sociedades que tenían otras culturas, que vivían en otros lugares, pero que reconocen la importancia y van a utilizar estos inventos. Y el quipu se mantuvo hasta la época inca. Pero una cosa también a destacar es la importancia de la música. Y la música no son instrumentos individuales únicamente los encontrados en Caral, sino son un conjunto de instrumentos que nos hace ver que ese colectivo organizado también se expresa en la música. Estas 32 flautas fueron encontradas en un solo lugar y tienen una serie de conocimientos musicales, como lo señala las investigaciones que se han efectuado en física acústica. O sea, se avanzó no solo en la parte de la instrucción para la utilización, sino en el arte, en la música, ¿no? Vean, tiene los orificios centrales con una resina, algunos de los instrumentos. Este tenía las huellas de haber sido tocado por un individuo, pero en dupla de instrumentos. Cada uno de ellos es muy interesante. Uno solo tiene la parte cuadrangular y una imagen de un individuo. O sea, hay un conocimiento de la música. Las antaras, por ejemplo, que ahora se mantienen en Puno, en la parte de Bolivia, se inician desde Caral, ¿no? Estos instrumentos como las quenas o estos que no sabemos qué son, que también los hemos encontrado en conjuntos de 38. Bueno, un poco para señalar ya rápidamente que de Caral a lo inca ha habido un proceso compartido. Si bien ha habido, como dije, diversidad de lenguas, ha habido diferentes culturas que respondieron a tratamientos diferenciados del medio ambiente y sus recursos, no obstante eso hubo comunicación, hubo interacción, y muchos de los aspectos de Caral se van a mantener en diferentes culturas a través del tiempo. Por ejemplo, las terrazas que se han encontrado en Caral, hay las terrazas inca, las terrazas de Arequipa, el geoglifo de Caral, como en los 3000 años después, esta técnica de hacer geoglifos o las espirales en la cultura nazca, el quipu que aparece hasta la época inca, las hornacinas también de Caral, que estarán en la arquitectura inca, las puertas de doble jamba, que también estarán en la arquitectura inca.
Y un aspecto muy interesante, la equidad de género, que quiero resaltar, que es una característica que se ha perdido en los 3 siglos de dominación española. Vemos la señora de Caral, de la civilización Caral, la señora de Cao, que se ha encontrado 3000 años después en la civilización del norte, en Moche, o los ojos de Dios de Caral, por ejemplo, que es un tejido simbólico relacionado con el poder que se mantiene en los chipivos y que lo he visto en el Cusco hace una semana en unas danzas tradicionales. O sea, ¿qué significaba la relación con el poder? Se ha trascendido a otras sociedades, otras culturas, y se ha mantenido por el simbolismo que tenía. O el diseño de la arquitectura, este diseño estructural que se ve en Cuélap, en Chachapoyas, o se ve en la arquitectura inca también. Esto para destacar cómo las Antaras de Caral continúan en el sur del país y en el altiplano, no solo del Perú, sino también de Bolivia. La importancia, pues, del trabajo colectivo, para señalar que fue una de las atribuciones que nosotros debemos rescatar. Esta integración se dio desde Caral a través de la interacción de Chavín, que se fue extendiendo a través de Huari, que amplió más la interacción en el territorio, pero es este modelo ya a través de la hegemonía militar inca que se da no solo en el Perú, sino en Ecuador y Colombia. O sea, ha habido todo un proceso de integración a través del tiempo desde Caral, ¿no?, hasta la época inca. Y como resultado de esa integración, el quechua, que tuvo su origen en el área norcentral, relacionada con esta civilización tan temprana, y eso no lo digo yo que soy arqueóloga, sino los lingüistas, como Torero, Alfredo Torero, no fue la única lengua, ¿no? Ha habido otras lenguas de relación amplia. Es como el inglés ahora, que no siendo nuestro idioma, nosotros lo tomamos por la relación que podemos establecer con sociedades diferentes. Es igual, ocurrió con el quechua, que se extendió por todo el país. El aymara, también de la familia lingüística Aru, fue una lengua de relación para todo el área. Los incas tuvieron como su idioma originario el aymara y después asumieron el quechua cuando instalaron el imperio para poder vincularse con el resto del país. Y otra lengua de relación, según los lingüistas, ha sido el puquina, que es la lengua del altiplano y que se extendió a Puno, Moquegua, Tacna y parte de Arequipa. El capañán, o el sistema de caminos y tambos que había a lo largo de todo el territorio y que nos permite a nosotros visualizar, pues, esa integración más allá de las fronteras que llegó a darse a lo largo del proceso cultural nuestro. Pero no solamente han habido vinculaciones y lenguas o idiomas de amplia difusión en el territorio de los Andes peruanos, sino también en la Amazonía. Y voy a destacar el arahuaco, que es, o arawak, uno de los idiomas de amplia difusión y que ingresa, ¿no?, al Perú, como pueden ustedes ver, o este idioma tupi-guaraní, movimientos, interacciones de grupos de la Amazonía que han estado en contacto con la gente de la sierra y de la costa. Bueno, la importancia simbólica y su significado de mucho de lo que se encuentra a través de todo el proceso cultural desde Caral hasta lo inca. Vemos aquí en Machu Picchu la importancia que tiene el paisaje cultural para la sociedad. Desde Caral, como han visto, nunca se ocupa el valle, siempre está sobre el valle, manteniendo la productividad y respetándola. Y lo interesante es, en Machu Picchu, también ese respeto por la naturaleza, la concordancia con el ambiente. En una reunión en Colombia con poblaciones nativas, estas decían, ¿por qué los humanos no respetan el planeta y sus recursos si nosotros hemos llegado como humanos después que este estaba poblado como planeta? Y ahora nos creemos los reyes de este planeta. Entonces, para el mundo ideológico de los pueblos
nativos, de los pueblos tradicionales, el ser humano no es sino un integrante y por tanto debe velar por los demás seres que habitan el planeta, ¿no? Este es la ciudad de Caral, como en el espacio construido se refleja o se reflejó el sistema de organización. Y esa organización dual de Hanan Urin la vemos en Machu Picchu también, 4000 años después que Caral. El edificio con sus plataformas, que como les señalaba es en la cima donde están los recintos principales. O en Machu Picchu igual, ¿no? Son plataformas las que acondicionan el terreno natural y es encima de las plataformas que se dan las construcciones. Como pueden también observar en Machu Picchu, en el Intihuatana, ¿no? El mismo sentido de hacer y acondicionar el terreno. Las hornacinas de Caral, en la cima, recintos muy importantes con plataformas y una serie de hornacinas, como se puede apreciar acá, pero bueno, la luz no la hace ver muy bien, que también son elementos arquitectónicos que se van a mantener hasta la época inca por el simbolismo que han tenido, ¿no? Esto es Caral con sus hornacinas y esta es la arquitectura inca. O la decoración estructural de Caral, o sea, había un diseño previo antes de construir, de modo que los constructores aplicaban durante la edificación ese diseño, ¿no? Y que se va a mantener hasta la época inca, determinados signos o íconos, ¿no? Como vemos en Choquequirao. Es interesante, en Caral, por ejemplo, ya se conocía que estabilidad tenían las puertas o vanos cuando eran trapezoidales, ¿no? Este es un edificio de Caral y este es un edificio de la arquitectura inca. La importancia de manejar las formas para tener más estabilidad en los terrenos donde se construía. O estos modelos o diseños de puertas que son de doble jamba, ¿no? Como ven acá, con hornacinas y en la arquitectura inca. O sea, de Caral a lo inca, 4000 años después, se mantiene una serie de símbolos compartidos. O la huanca de Caral con el famoso Intihuatana de Machu Picchu. Y este otro ícono de la famosa chacana o cruz andina, que se encuentra en la decoración arquitectónica de Caral y que va a mantenerse este ícono hasta la época inca, ¿no? Y hasta ahora, claro. Acá ven en la arquitectura inca la chacana tallada, ¿no? O representada en Ollantaytambo. O este famoso ojo de Dios que, como les dije, se encuentra en las danzas tradicionales actuales de los incas, desde Caral, o que esta niña lo tiene representado también Chipibo. Entonces todo eso nos indica pues esa interacción, esa integración, ese compartir a pesar de la diversidad y de las diferencias. O el quipu, ¿no? Que se mantiene más sofisticado, pero siempre en la época inca. O la equidad de género que hemos hablado desde la señora de Caral, que tiene esta mantilla en forma de chacana, y la colla inca, ¿no? Y la importancia del rol de la mujer en aspectos políticos, religiosos de la sociedad. ¿Qué pasó con la llegada de los españoles? Bueno, vemos que en 1503 se establecen las encomiendas. Estas encomiendas reparten no solo territorios, sino a los nativos que vivían dentro del territorio. Los consideran, para justificar esa explotación, consideran a los nativos como rústicos, menores de edad, necesitados de tutela y de protección. Imagínense. A la encomienda continuó, la conquista, la matanza de Francisco Pizarro, lo que hizo de Atahualpa, y eso se dio porque el país estaba en ese momento en una guerra civil
entre dos monarcas, hermanos incluso, y todos los grupos, nacionalidades que habían sido sojuzgadas se pusieron del lado, no todos, pero una gran mayoría, de los españoles, para esperar que con ellos iban a tener libertad de la sojuzgación inca. Entonces tenemos el virreinato que se instala, y luego las audiencias que se crean en América del Sur, desde el virreinato del Perú y las diversas audiencias en Quito, en Bogotá, en fin, que son los países mayormente que conocemos actualmente. Y luego el manejo que se hizo del territorio no tuvo nada que ver con la tradición y su diversidad, ¿no? Repartieron el territorio con sus indígenas en corregimientos y los entregaron a los españoles. De modo que miren ustedes todos los corregimientos que se dieron a partir de la época del virreinato de Toledo en 1574. El manejo del territorio luego, cuando hubo protestas y después de la revolución de Túpac Amaru, hicieron una nueva reforma y suprimieron los corregimientos y los reemplazaron por las intendencias. Estas intendencias son la base de los departamentos, o sea, una división española es la que es la base de los departamentos y los departamentos de los gobiernos regionales actuales. Hubo pues un abandono del tratamiento apropiado del territorio y su diversidad cultural y geográfica, ¿no? Miren la persecución de idolatrías, el aprovechamiento que hicieron los españoles y el maltrato. No solo aprovecharon del territorio, sino el maltrato a los nativos, más la persecución a sus ideologías, los castigos físicos que les dieron, todo eso bajó la autoestima. Les prohibieron cantar sus canciones, les prohibieron sus expresiones culturales, etc. Y como resultado hemos tenido un menosprecio a lo indígena, discriminación racial a pesar del mestizaje. La independencia que se produjo en 1821, si bien cambió aspectos de política, no fue al fondo a la identificación de los problemas que se habían suscitado a lo largo de esos casi 3 siglos de dominación española. La República tampoco identificó los problemas, los criollos y los presidentes que a continuación han tenido siempre una actitud extranjerizante en su mayoría, y menosprecio a lo indígena y mucha valoración a lo occidental. Hay un artículo de César Germaná que dice, si es Bayer es bueno, con toda seguridad, ¿no? Si es peruano está por ver. Y es más o menos la actitud casi generalizada de preferir lo de afuera que lo que nosotros producimos. Y también otra expresión de esto es la pérdida de atención a esa visión integradora, el abandono del campo y la predilección por la costa. Entonces vemos pues que una introducción de una cultura occidental, foránea, cambió todo un manejo del territorio y de la sociedad y sus culturas. Si en ese marco vemos cuál es nuestra realidad nacional, vamos a observar que a lo largo de la República lo que hemos logrado es esto, una gran migración del campo a la ciudad. Tenemos población urbana de 75, casi 76% en las ciudades y 24% en el campo. Entonces, no, vaya a la anterior. Allí quisiera que ustedes tengan en cuenta que ya en la década del 60, José María Arguedas, un gran pensador nuestro, decía, ¿no? Estamos matando una parte del Perú amado, la gran tierra que los antiguos hicieron producir, dominando como un semidios los abismos y las cumbres. ¿Qué tarea más digna del ser humano que esta de domesticar los Andes? Los andenes que convirtieron los abismos en jardines. Y eso es verdad, eso lo dijo el 60, y miren, ha pasado casi 4 décadas o más, ¿no? Y nosotros estamos continuando con la migración por la falta de atención al área rural, a los pobladores que están en ella,
y a ayudarlos a que las tierras y su vida les permita dar continuidad en esos ambientes, en esas zonas. Si nosotros observamos la población nacional urbana y rural por departamentos, tenemos pues que hay departamentos donde la población urbana es mayoritariamente, ¿no? Desde el 100%, bueno, Callao, 97% Lima, 55% Cusco, y las poblaciones que todavía tienen más o menos población urbana, población rural. ¿Cuál es el crecimiento de Lima? Dentro de todas estas ciudades que han crecido, Lima es la que lleva el mayor crecimiento, debido al centralismo, a una inadecuada política de Estado. Entonces podemos observar que si bien antes tenía en 1614 26.400 habitantes, esto va subiendo progresivamente, ¿no? Y hacia inicios en 1908, 140.000, pero a partir del 61, o sea, de la década del 60, la migración pues es intensa, 1.262.000 habitantes. Y si vemos de allí, ya no es progresiva, sino que se ha multiplicado o explosiva, y vemos pues el 2007, 7 millones, casi 8 millones de habitantes en la ciudad de Lima. Entonces, recordemos lo que nos estaba observando José María Arguedas. La capital crece con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros. Los serranos se hacinan en chozas de carrizo o de esteras, mientras la amada tierra de los pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan. Esa es la ciudad de Lima que estamos construyendo, ¿no? Pero ¿cuáles son las amenazas así rápidas que se detectan en el Perú actual y que están deteriorando el medio ambiente y causando daño a la sociedad, con efectos pues muy negativos para las generaciones del futuro? La tala de los bosques, ¿no? Estamos acabando con la Amazonía, y como yo en esa reunión que asistí pasé vergüenza ajena, porque allí criticaron que los gobiernos del Perú no están respetando la cuenca amazónica, y como es una cuenca, el efecto que tiene la tala de los bosques y la contaminación de los ríos está afectando al sistema amazónico de los otros países. Entonces debemos tomar también una reflexión sobre el daño que nos estamos causando a nosotros los peruanos, pero también a los pobladores de los países vecinos. Después las dragas en los ríos de la Amazonía por una explotación de la minería informal, ¿no? No hay ningún respeto por las poblaciones, por la contaminación ambiental de los ríos y cómo se está acabando los recursos. O la explotación del gas natural y del petróleo sin preservar los ríos, el sistema medioambiental, y sin tener en cuenta en los beneficios a la sociedad en su conjunto. Y el crecimiento urbano sin planificación, ¿no? Las ciudades crecen en los pueblos jóvenes y no hay los medios de vida para la sostenibilidad, y no es la solución la persecución solamente de la delincuencia, sino políticas de Estado que sean con una visión realmente de lo que es nuestro país, cuál es nuestra realidad en sus diversos aspectos, para encontrar soluciones integrales. Pues problemas que traban ese desarrollo nacional: la desatención a la diversidad ecológica del área rural y a la agricultura, la pérdida de esa organización colectiva y la carencia de ese enfoque integral de la economía y el gobierno. Hablamos de nuestro patrimonio arqueológico es el medio que tenemos para recuperar esa información histórica que nos permita conocer cómo se manejó este país en sus aspectos geográficos y sociales. Pero lo estamos perdiendo a través de una desconsideración
y en políticas de Estado que no lo incorporan en el rol que éste debe tener, no hay una adecuada gestión, no hay investigación, se están convirtiendo en letrinas o se está permitiendo la destrucción de diferentes, es como quemar hojas o capítulos de un libro de historia, sobre historias sobre las cuales nunca más vamos a poder recuperar información. Otro problema que trae el desarrollo es la exportación de la materia prima sin valor agregado. Esa fragmentación social y cultural tan marcada que se ve en nuestra sociedad, ¿no? Una anciana recicladora, por ejemplo, migrante en Lima, que hace actividades para poder subsistir, y una posición social totalmente opuesta de esta amazona que pasea los fines de semana a caballo en clubes especiales, ¿no? Un contraste muy grande. Bueno, esto a través de estas figuras de la civilización caral, quisiéramos nosotros expresarle que el patrimonio arqueológico y la información histórica nos es necesaria y que a través de ese conocimiento de nuestra realidad podemos nosotros en el presente hacer las reflexiones para promover los cambios que permitan que nuestro país tenga un desarrollo mucho más integral y también en beneficio de los peruanos. Ese es el Naira Kunampacha, vinculando el pasado con el presente en el idioma quechua del área norcentral. Y bueno, una parte de Caral para señalarles que ha tenido reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad, la importancia de sus valores, y la decisión la tomó UNESCO a través de 21 países que conforman el Comité de Patrimonio Mundial. O sea, no hemos sido los peruanos, sino el reconocimiento viene de afuera, y ojalá que volvamos a tener ese reconocimiento en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Chadi. En primer lugar, para expresarle mi felicitación por tan brillante exposición y por su trayectoria en este campo. Quería hacer la siguiente reflexión. Actualmente vivimos en una sociedad donde en gran parte se han perdido o no se practican los derechos por las personas mayores. Pero si nos remontamos a la época ancestral de nuestros antepasados, tenemos que reconocer que ese principio tan importante de reciprocidad, basado en la Minca, en la Miti y principalmente en el Aini, se extendió también a la población geronta de esa época. Y aún más se reconoció que las personas mayores eran los depositarios de la sabiduría de los pueblos, debido a la experiencia de los años vividos. Se puede decir entonces que en esa época no existían adultos mayores en abandono ni en situación de riesgo social, y que este principio de reciprocidad o de solidaridad constituyó un verdadero sistema de seguridad social, ¿no? Sobre lo dicho, yo le pediría a usted si nos podría un poquito más comentar sobre cuál fue ese entorno familiar de las personas mayores en esa época. Muchas gracias. Como he señalado, la organización del colectivo social fue el eje básico para las relaciones interpersonales, y esa organización la hubo a nivel del parentesco, a nivel de los poblados y a nivel del Estado. Los adultos fueron personajes de gran consideración por lo que usted señaló, la experiencia acumulada, que variaba. Yo voy a hablar de la experiencia del poblador general, no del especialista, sino la experiencia en el modo de vida, la consideración que ellos tuvieron, a tal punto que a la muerte de la persona, esta se convierte casi en un símbolo,
dependiendo de su rol en el sistema social. En el caso de los incas, al inca, por ejemplo, Huayna Cápac le llaman el Cusco antiguo, o Cusco, no le dicen Huayna Cápac, ¿no? Representa el símbolo del poder del imperio inca, y a su muerte no lo van a enterrar, sino que lo van a vestir y a mantener con ellos y entre ellos, y en determinadas ceremonias los están sacando. Igual hacen con el anciano que muere en el parentesco, lo están teniendo presente, y hasta el día de hoy hay tradición de ir al cementerio y bailar y llevarle alimentos, porque la persona que se fue no se va definitivamente, sino que lo van a mantener consigo por lo que representa como símbolo de la unión de la familia o del colectivo. Y eso es que la sociedad ha ido perdiendo, la sociedad nuestra, creo, porque efectivamente yo veo ahora en el área rural personas mayores abandonadas por sus familiares. Nosotros estamos acudiendo a ayudarlos cuando vemos que una casa, el techo ya prácticamente se ha caído y los ancianos no tienen la fuerza para volver a techar la casa. Y están los hijos que vienen periódicamente a recoger los cultivos de las tierras de los padres, pero no se preocupan de restaurar o rehabilitar la casa, ¿no? Y están viviendo cerca en los mismos poblados. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó con estos valores sociales? Se han ido perdiendo. O sea, el individualismo creo que es lo que ha primado más como efecto de esta cultura occidental que la visión de pertenecer a un colectivo, de formar parte de él y de tener respeto mutuo por cada uno de los que lo constituyen. Cuando había necesidad de hacer una casa de ese colectivo, los parientes todos y los vecinos apoyaban. Y eso se mantiene en algunas comunidades todavía. En la casa, en la construcción, todos participan. Entonces yo creo que esa fue la forma de avanzar que tuvieron nuestras sociedades ancestrales y que nosotros debemos recuperar esos valores. Porque individualmente, ¿qué cosa ganamos? El fin de la sociedad occidental ha sido la producción de dinero, finalmente el capitalismo, pero estamos viendo que eso ha llevado a una desconsideración muy grande por los integrantes de las mayorías. Estamos viendo ahora una reacción también frente a la crisis mundial, y yo creo que es oportuno entrar a reflexiones que sean significativas, porque todos los seres humanos tenemos una constitución de ADN pues similar, que es lo que nos ha hecho diferentes, la producción de dinero, y creo que la finalidad del mundo no debe ser esa, ¿no? Sino vivir bien, y vivir bien quiere decir pues tener la seguridad de que no solamente estamos nosotros viendo por el individuo que somos, sino por las personas que nos rodean, por nuestros parientes, por el colectivo, por la nación de la que formamos parte y por también las naciones en el mundo, ¿no? Si podemos contribuir a dar mensajes al mundo para una reflexión, hagámoslo, porque creo que de lo contrario vamos a estar terminando con el planeta Tierra, como son las amenazas que en el día de hoy estamos ya viendo. Una pregunta de la filial Chiclayo. Adelante, filial Chiclayo, por favor. Diga su nombre, por favor. Estamos escuchando. De Chiclayo. Quería hacer algunas preguntas a la profesora. En primer lugar, ¿en qué se basa la autora para decir que el idioma aymara y el quechua se hablaban también en Caral? Si a través de los quipus solamente se daban asuntos de contabilidad y muy poco de gramática. En tercer lugar, dice que en la época de la conquista prohibieron sus músicas, sus costumbres, su manera de ser, etcétera, a los indígenas, y eso pues es una propaganda de la leyenda negra hecha por los ingleses contra los españoles.
Entonces, ¿de dónde sale el mestizaje? El mestizaje sale precisamente porque tanto la sangre española y la nacional se fusionaron y dieron la raza más fuerte, más inteligente del mundo, porque esto se ha estudiado inmunológicamente a nivel mundial. Bueno, en cuanto a la música, nosotros hemos encontrado los instrumentos musicales de Caral que he presentado, y no siendo músicos los hemos llevado al laboratorio de acústica, de física acústica de la Universidad Católica, para que ellos hagan la investigación en base a los sonidos, y ya hay un artículo publicado al respecto. O sea, no es que estemos inventando instrumentos nosotros, son instrumentos musicales, y si bien no conoceremos nunca cuáles fueron las piezas musicales que ellos compusieron, porque no tenemos cómo saberlo, sí podemos decir a través de la investigación de física acústica que eran instrumentos musicales y que eran avanzados, y que estos instrumentos fueron luego o en simultáneo conocidos por otras sociedades con culturas diferentes y han continuado usándose a través de todo el proceso cultural hasta el presente, como conocemos por las antaras, ¿no?, que se mencionó. En cuanto al idioma quechua, yo soy arqueóloga, no soy lingüista, pero el arqueólogo trabaja de modo multidisciplinario, porque lo que tratamos de conocer es el sistema social, y el sistema social es complejo. Entonces, trabajamos con biólogos, por ejemplo, para identificar las plantas desde el punto de vista de su genética. Nosotros las identificamos, las recuperamos, pero los biólogos son los que las estudian. Trabajamos con los lingüistas y leemos sobre lingüística para poder intercambiar los resultados de esa investigación específica y correlacionarla con los estudios que nosotros hacemos. Son los lingüistas los que han planteado, y particularmente Alfredo Torero, que es uno que destaca a nivel mundial, que el quechua fue la lengua de relación más amplia que el Perú ha tenido, que se distribuyó desde el área norcentral y probablemente relacionada con la civilización Caral. Desde entonces empezó su expansión como lengua de relación. En el sur central ha sido la familia Aru, de la cual se originó el aymara, y es el idioma aymara el que manejaban los incas. Eso lo dicen los lingüistas, como también señalan que otra gran lengua de relación fue el puquina, o en el norte el quinnan para la parte del litoral, o el mochica, o en la sierra han habido el den, el cat o el chacha. O sea, diferentes idiomas, pero 3 lenguas destacan los lingüistas como de amplia relación interregional: el quechua, el aymara y el puquina en el sur. Entonces, mi respeto por los lingüistas, porque nos ayudan a comprender también esos periodos de integración. Y en relación con lo que el señor dice de la conquista, sí, yo le recomiendo que lea a Pierre Dubiols, que es un estudioso de los documentos antiguos sobre los extirpadores de idolatrías, en particular sobre el área central, Cajatambo, por ejemplo, y toda la sierra central y costa también. Y hay varios artículos de Pierre Dubiols, y si ustedes lo leen, están los testimonios de los nativos y de los mismos españoles, y las persecuciones que les hicieron a los nativos, y las sanciones que les daban si los encontraban cantando sus canciones o haciendo sus prácticas religiosas. Los desnudaban, les daban de latigazos. Hubo una persecución de pueblo en pueblo para prohibir
las expresiones que pudiesen, según los extirpadores de idolatrías, hacer que la religión tradicional continuase. Pero fue una persecución que tuvo efectos muy negativos en la apreciación de las expresiones culturales. Entonces, hasta el día de hoy, a veces yo encuentro que le pregunto a los trabajadores que están con nosotros, ¿usted habla quechua? Y me niegan. No hablo quechua, pero son de Conchucos y sí lo hablan. Entonces tienen vergüenza de hablarlo. Yo creo que son rezagos de esa persecución y vejación cultural que se hizo. Y sí, eso ha sido. Y yo creo que hay muchas otras cosas que podría señalar acá. Nosotros siempre estamos refiriéndonos a nuestras sociedades ancestrales como prehispánicas y marcando como si la presencia española hubiese sido pues un hito, un eje que nos cambia y nos transforma. Yo he estado en España y he visto pues leyendo además de la historia española que han habido 8 siglos de presencia árabe, pero ellos se consideran hispanos, no hablan de preárabe, posárabe. Nosotros somos los que nos sentimos marcados y tenemos que superar eso y vernos en la trayectoria temporal como resultado de un proceso donde la invasión española ha sido pues una circunstancia y nosotros tenemos que reconocernos en el proceso. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿De alguna filial? Tenemos otra pregunta de la filial Tacna. De la filial Tacna. Adelante, por favor. Repito, diga su nombre y, si es posible, su posición dentro de la universidad. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el doctor Felipe Gallegos Vela, vicerrector de la filial Tacna. Primeramente, doctor Arteodoro, permítame saludar a la mesa de honor y también usted felicitar a la doctora Rusali, y en verdad honroso, creo que debemos encontrarnos todos a nivel nacional, todos los que nos encontramos en cadena, por la presencia de la doctora Rusali con su trascendencia en su obra con Caral. Es un patrimonio de la humanidad, tal como dice la UNESCO. Miren, lo trascendente e importante de esta conferencia tan trascendente que a mí me sorprende, porque de esta manera nosotros hacemos patria recordando lo nuestro, porque nadie más va a recordar lo nuestro si no somos nosotros los peruanos. Creo que hay que valorar lo importante de su conferencia en el sentido siguiente. Nosotros cuando viajamos a cualquier parte del mundo encontramos que en cualquier aeropuerto se encuentran muestras de las culturas del pueblo respectivo. Por ejemplo, aquí en Tacna, cerquísima, tenemos Arica, y cuando vamos al aeropuerto de Arica vemos ahí muestras de la cultura chiribaya como si fuera una cultura chilena completa. Sin embargo, creo que hay que valorar lo nuestro, nuestros antepasados, y desde ya, Caral, y mostrarlo a todos nuestros alumnos a nivel nacional, y por qué no hacer de manera conjunta con el apoyo de la doctora Rusali, con la universidad, a las peruanas que tenemos a nivel nacional mucha trascendencia, hacer muestras importantes en cualquier parte que haya posibilidad para demostrar que nuestros antepasados han hecho mucho y han dejado en gran momento nuestro pasado, que es tan importante y trascendente. Y me parece que más que preguntar a la doctora Rusali y felicitarla, agradecerle de manera concreta de la universidad a la peruana Filial Tacna y todos componemos esta gran familia, para que nos ayude a poder demostrar también nosotros que tenemos conciencia nacional y que hay que valorar nuestro desde el aymara, el quechua y todo aquello que sea antepasado, y ponerlo a mostrarlo en cualquier tribuna del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor vicerrector. La tercera pregunta, por favor. La tercera pregunta viene desde la UAD de Chincha. Adelante, Chincha, señores. Adelante. Mi pregunta refiere a lo que es la ingeniería hidráulica que ha expuesto nuestra ingeniera. Es referente a que la ingeniería hidráulica vendría a ser una solución de aquí a unos años referente al gran problema del agua que tenemos en nuestra ciudadanía. Referente a lo que ella expuso, dice, se trasladaría
un cauce hacia otro cauce para poder mantener, ya que tenemos solamente el 2.5 de aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿sería una solución la ingeniería hidráulica en su aplicación para poder solucionar el problema del agua de aquí a unos años? Bueno, no viene solo cuando de ingenio. yo me he referido al término ingeniería hidráulica, señalé que era literalmente la opinión de un ingeniero hidráulico belga, cuyo nombre es Charles Ortloff, que había expresado que las sociedades ancestrales del Perú se adelantaron en por lo menos 6 siglos en conocimientos de ingeniería hidráulica al resto, a Europa y al resto de América. Entonces a mí me parece que esa opinión lo que está indicando es que ha habido conocimientos de ingeniería hidráulica en estas sociedades, y es obvio, porque manejar un territorio caracterizado por ser desértico en las vertientes bajas occidentales, por tener solo 2.5 del agua que se aprovecha y tener temporadas de lluvia y luego ciclos de sequía, pues era un desafío para la continuidad de la habitabilidad, si es que no se llegaba a un conocimiento de cómo prever y manejar ese recurso hídrico. Entonces lo lograron nuestros antepasados, y pues volvamos los ojos a recuperar ese conocimiento para prevenir los efectos del calentamiento global en el futuro. Esa sería mi sugerencia. Yo soy arqueóloga y con esto señalo las opiniones de otros especialistas de disciplinas diferentes, y en este caso del ingeniero hidráulico. En el currículum de la doctora Rushadi también aparece la palabra antropología, y rescatamos el término antropología como interés por todo lo que atañe al ser humano. Muchísimas gracias. Le ruego que el señor vicerrector académico clausure esta sesión. Doctora Ruth Shadi Solís, señores vicerrectores, Magíster Fernández, señores decanos, directores de las escuelas académico-profesionales, señor secretario general, doctor Carlos Hinojosa, miembros del directorio de la Universidad de las Peruanas, profesores, alumnos y el protagonista, nuestro distinguido asesor, doctor Artidoro Cáceres Velázquez. Primeramente, debemos hacer un reconocimiento especial al rector por haber tenido la iniciativa tan brillante de encargar al doctor Artidoro Cáceres Velázquez que se proponga y haga efectiva esta labor académica a través del ciclo de conferencias que él ha organizado. Y lo bueno que tenemos que destacar también es que estas conferencias, doctora Ruth Shadi, le informamos que si bien es cierto se hace aquí en la sede central con la participación de autoridades académicas, administrativas y estudiantes, también se hace en las distintas filiales de la universidad. Estamos a través de filiales distribuidos en el territorio, y es más, queremos agradecer a cada una de las filiales que han puesto especial énfasis en esta importantísima conferencia, sin olvidarnos y de ponerle un marco muy especial a nuestra audiencia en el extranjero, donde tenemos unidades académicas descentralizadas que son atendidas
tanto en la modalidad presencial como en la modalidad de educación a distancia. Luego tenemos que destacar, y esto requiere una reflexión muy profunda, la calidad académica de la doctora Ruth Shadi no es que ha quedado demostrada, sino se plasma cada día por sus investigaciones que tienen una muy alta seriedad científica. La oferta que nos ha hecho ahora en su conferencia nos permite reconocer que nos invita a la reflexión sobre la base del conocimiento de aquella época, cuando ella se refiere a Caral y se refiere a otras culturas, y nos señala de manera muy distinguida el conocimiento sobre ciencia, sobre tecnología, sobre política, sobre administración, sobre aspectos sociales y sobre geopolítica. Por lo demás, cuando ella hace hincapié en la ingeniería estructural, nos presenta un cuadro sumamente complejo que invita a profundizar en la investigación. El hecho que la Universidad de las Peruanas dé este paso trascendente quiere decir que cuando como política institucional propuso a personalidades, a intelectuales peruanas, de distinguirles con el honoris causa, es que estamos cumpliendo con un reconocimiento oportuno, cabal y justo a peruanos que producen calidad excelente. Los complejos muchas veces nos hacen que nuestra mirada y nuestros oídos y nuestra atención vaya al extranjero. Pues no, aquí en el Perú tenemos talento altamente desarrollado. Aquí en el Perú tenemos gente muy conocedora de nuestra realidad. Por eso quisiéramos dejar testimonio de nuestra gratitud a la doctora Ruth Shadi Solís por esta exposición, esta conferencia ofrecida con un gran derroche de uso de método simple, con un gran derroche de recursos en términos de información y haciendo gala de su conocimiento con una actitud humana muy propia de ella, caracterizada por la modestia, por la humildad. Y siempre ocurre eso, que los grandes tienen como firme terreno la modestia, la humildad. También es una lección que nos está dejando la doctora Ruth Shadi. En la Universidad a las Peruanas, doctora Ruth Shadi, realizamos diversas actividades y cuando intervienen personas de muy alto nivel con gran capacidad, como es el caso suyo, tenemos el hábito, afortunadamente bien formado, de expresar nuestro reconocimiento al estilo Albanas.
El señor rector, doctor Fidel Ramírez Prado, al tiempo de encargarnos su saludo respetuoso, también nos dijo: háganle presente a la doctora Ruth Shadi nuestra gratitud. ¿Y qué le podemos dar como recuerdo? Su carrera profesional, su producción intelectual está relacionado con el Perú, de modo que nos encarga el doctor Fidel Ramírez Prado, rector de nuestra universidad, hacerle entregar este modesto presente, pero con inmenso cariño. A todos ustedes nuestro agradecimiento por su presencia y reiteramos nuestra gratitud a la doctora Ruth Shadi con ese acostumbrado cariño de alas peruanas. Soy estudiante que exige lo mejor, una enseñanza de mucha calidad. Por eso elijo orgulloso y sin ningún temor a las peruanas, sin dudarlo, mi universidad. Mi universidad, a la peruana, para ser profesional. Bienvenidos a las conferencias sobre cultura, excelencia institucional en la Universidad de las Peruanas. En esta etapa sobre identidad nacional, cuyos expositores son doctores honoris causa de nuestra casa de estudios, toca el turno a la doctora Ruth Shadi Solís, doctora en Antropología y Arqueología, fundadora y directora del proyecto arqueológico Caral, que fue nombrada doctora honoris causa por resolución rectoral número 2166 en el año 2004 en nuestra casa de estudios. La doctora Shadi nació en el Callao y a lo largo de su trayectoria profesional ha dirigido distintos proyectos de investigación arqueológica en la costa, sierra y selva del Perú, poniendo énfasis en el estudio del desarrollo de las organizaciones sociopolíticas complejas. Fue directora del Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú y también directora del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que es profesora principal de Arqueología y directora de la Maestría de Arqueología Andina y presidenta del Consejo Internacional de Movimientos y Sitios de Patrimonio ICOMOS Perú. Actualmente, la doctora Shadi es jefa de la zona arqueológica Caral del Ministerio de Cultura. Numerosas publicaciones que pasan del centenar, tanto a nivel nacional como extranjero. Queridos amigos presentes y en las más de 80 lugares filiales y unidades académicas, presento a ustedes con mucho honor a la doctora Shadi, agradeciéndole por haber aceptado mantenerse o mantener al grupo del cual formaban parte, sino que estaban dedicados a la administración, a la política y a la producción de conocimientos. Se vivía de modo organizado, o sea, ya se vivía en centros urbanos y había autoridades que mantenían esa organización. Se construyeron edificios monumentales y, por supuesto, lo que quiero siempre remarcar es que estos especialistas estaban dedicados a producir conocimientos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en ciencia y en tecnología. Eso es civilización. Civilización no es poblamiento, civilización es un nivel alcanzado en el desarrollo a nivel del mundo
Y acá podemos ver que las civilizaciones más antiguas están mayormente localizadas en el Viejo Mundo. En América, la civilización más antigua es Caral. 1500 años después, en Centroamérica, la civilización olmeca. Entonces, la civilización más antigua de todo el continente americano es la que tenemos en nuestra patria y está representada por la civilización Caral, que es tan antigua como la de Mesopotamia o la de Egipto. Cuando nuestra autoestima esté fuerte, con toda certeza nosotros reconoceremos que tenemos a la civilización más antigua de todo el continente. Actualmente, cuando yo los escucho a los peruanos hablar de civilización, dicen, sí, Caral es la civilización más antigua de Sudamérica. No se atreven a decir que es de todo el continente americano, pero la realidad de la investigación hasta el presente indica eso, que es la más antigua de todo el continente. O sea, todo el continente americano estaba poblado desde hace 35.000 años en unas partes, 12.000 en otras partes, pero solo esas características que he señalado se dan en esta parte de todo el continente americano, que hay un avance. ¿Y por qué entonces se produjo eso? En América, conocimientos, en ciencia, en tecnología, eso no se ha comunicado suficientemente. Y creo que es oportuno hacerlo para que podamos conocer los logros que tuvieron nuestras sociedades ancestrales y por qué los tuvieron. Yo he preparado esta presentación un poco para explicar eso y generar en todos ustedes el interés y la inquietud por una aproximación hacia nuestra historia milenaria y qué podemos aprender de ella, y hasta qué punto y en qué medida debemos promover cambios en nuestro país. Bueno, sin mayores, sin extenderme más, quisiera que lean ustedes el título que le he puesto: La trascendencia en el proceso cultural peruano, porque nuestro proceso ha sido milenario. No es posible que, habiéndose poblado el territorio del Perú hace 12.000 años, solamente 3 siglos desde que interviene la cultura occidental lo haya modificado tanto y nos haya hecho perder la perspectiva de cómo se manejó este territorio con los resultados que se tuvieron. Entonces, hablaré un poco sobre ese proceso y cuál es el rol de este conocimiento en lo que deben ser los cambios para integrarnos como país y de modo cohesionado poder salir adelante. Primero quisiera señalar que no voy a hablar desde los 12.000 años, sino que me voy a centrar desde la formación de la civilización a la fecha, hace 5.000 años, ¿no? Que es cuando cambian las sociedades y tenemos que desde hace 5.000 años se da una formación social en la que hay una producción económica excedentaria que permitía que hubiesen especialistas que ya no se dedicaban a buscar cómo estar entre nosotros. Muy buenas tardes, señor vicerrector académico, señor vicerrector administrativo, señores autoridades, profesores, estudiantes. De mi parte, en nombre del programa en el cual estoy trabajando ya 17 años, cumplimos un aniversario más, el 28 de este mes y el 29.
Es para mí de gran satisfacción y les reconozco esta invitación porque tenemos una preocupación latente, cómo transmitir esa historia de nuestras sociedades ancestrales milenarias a las generaciones del presente y del futuro, para promover reflexiones que nos permitan evaluar lo que fuimos, cómo fue que logramos en el pasado brillar en América, qué condiciones se dieron para que nuestras sociedades tuviesen ese alto sitial en el continente americano, no en Sudamérica únicamente. ¿Qué nos ha pasado después? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Y por qué el patrimonio arqueológico debe cumplir ese rol de suscitar reflexión en nuestro país? Nos hemos acostumbrado a vernos como sociedades de manufactureros, nos han transmitido en la historia, en la formación, desde la primaria, secundaria y universidad, una visión de sociedades que solo producían hermosos textiles o bellas vasijas decoradas o joyería, pero lo que se produjo en Cónica, no hay un territorio más contrastado que el peruano. Se caracteriza por estar atravesado por la cordillera de los Andes, que le da condiciones geográficas, morfológicas muy especiales, y periódicamente tiene efectos muy intensos en los cambios que se producen climáticamente y en el medio ambiente. Está también acondicionado por el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente de Humboldt, los vientos alisios, el anticiclón del Atlántico. Todo eso hace que tengamos una gran diversidad. El Perú tiene 28 climas de los 34 que según el INRENA se han identificado en el mundo y 84 zonas de vida, de las por lo menos 104 que se reconocen a nivel mundial. Entonces somos un país de una gran diversidad, diversidad en el territorio y diversidad en el medio. Eso nos indica, la cordillera de los Andes ocupa o atraviesa longitudinalmente y ocupa el territorio en un 31.8%, generándose por todos los factores que he mencionado una gran diversidad, no solo en alturas, sino, como dije, en zonas de vida. Ya Pulgar Vidal había mencionado estas zonas a gran caracterización, desde la Chala hasta pues la Puna, y tenemos la selva alta y la selva baja, con diferencias contrastadas en altitud a lo largo de la vertiente occidental, en las vertientes orientales o en el territorio interandino. Entonces somos un país muy diverso. Pero frente a esta diversidad, ¿qué hizo el poblador? El poblador aprendió pronto que solo no podía supervivir. Y lo que descubrió, creo que es algo que nosotros hemos olvidado. Intervenir mediante la organización colectiva. Y eso lo mantuvo a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el proceso cultural. El trabajo colectivo, organizado. Entonces, ese es uno de los aspectos porque les permitió salir adelante, que no lo tiene la cultura occidental, donde